Capítulo 21. Tarde en la noche. La finca del conde Ófilo. Cariño, ¿qué demonios está pasando? La condesa, de pie junto a la ventana, miraba con ansiedad a Ófilo, que estaba delante del teléfono. Cerca de allí, el equipaje desordenado de Ófilo se encontraba esparcido por todas partes. Cariño, di algo, por favor. La condesa suplicó, pero Ófilo simplemente giró el dial del teléfono, con el auricular en la mano. Ya era su tercer intento, pero solo se escuchó un tono de marcado ominoso. Nadie contestó al otro lado. Chasqueando la lengua, Ófilo murmuró algo en voz baja mientras volvía a marcar. Cariño. Yo también tengo derecho a saber qué pasa. ¿Por qué te comportas así? El tono de marcado se prolongó, pero una vez más, nadie respondió. Maldita sea. Ófilo apretó los dientes y arrojó el receptor con un estallido de irritación. Sobresaltada por el arrebato, la condesa se estremeció. Ófilo frunció el ceño y contuvo la respiración. Hay un cabrón en la guardia capitalina al que soborné, pero no contesta. Pensé que estaría fuera de servicio, así que también probé con su teléfono fijo, pero es lo mismo. Ese cabrón me está evitando a propósito. Ófilo levantó su mano temblorosa hasta su frente. Maldita sea. Menudo bastardo. La condesa, observándolo desde un lado, habló con una voz pequeña y sigilosa. ¿Por qué necesitas la ayuda de la guardia? Porque Daniel Steiner debe estar cerrando la capital. Está empeñado en arrestar a todos los que tienen conexión con el duque Belvar. ¿Qué crees que pasará si intentamos salir de la capital en esta situación? Es solo cuestión de tiempo para que nos detengan. Dijiste que el duque Belvar no hablaría. Entonces, ¿por qué? Ófilo bajó la mano de su frente y apretó los dientes. Daniel Steiner capturó a la familia del duque Belvar. Considerando que el duque mantuvo la boca cerrada hasta ahora por su bien, es solo cuestión de tiempo antes de que se redacte una lista. Por eso intentaba salir de la capital. Y, sin embargo, la guardia capitalina ahora se negaba a atender sus llamadas. Había previsto esa posibilidad, pero ahora que era real, sentía como si su única ruta de escape hubiera sido sellada. Apretando los dientes con frustración, Ófilo exhaló profundamente y se recompuso. La situación se estaba volviendo en su contra, pero era una cuestión de supervivencia. No podía darse el lujo de rendirse. Remira. Empaca nuestras cosas. ¿Qué? Pero acabas de decir que la guardia nos ignora deliberadamente. Aún así, tenemos que intentarlo, ¿no? Si nos presentamos en la estación, quizá dejen pasar a nuestra familia. También nos quitaron el dinero. No nos rechazarán tan fácilmente. Con eso, Ófilo comenzó a recoger sus pertenencias una por una. Con los brazos cargados de equipaje, estaba a punto de salir corriendo de la habitación cuando de repente se detuvo. Definitivamente le dije que empacara. Su esposa, Remira, miraba fijamente por la ventana. Sin darse cuenta, la ira lo invadió. A menudo tenía un pobre sentido de la realidad, pero en una situación tan desesperada, su silencio aturdido era exasperante. Remira. No te dije que hicieras las maletas. Trae también a los niños. Cuanto más se acercaba a la ventana, más baja se volvía su voz. Desde el exterior se oía el sonido apagado del escape del vehículo. De ninguna manera, un terrible presentimiento se apoderó de Ófilo. Las bolsas que sostenía se le resbalaron de las manos. Remira se volvió hacia él y le habló con voz temblorosa, casi como un sollozo. Ya empezó. Sus piernas se debilitaron y sintió mareos. Obligando a su respiración a seguir el ritmo, Ófilo caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Los camiones militares habían entrado en el patio de la mansión y los soldados estaban desembarcando uno a uno. Entre ellos, un hombre que parecía un oficial levantó la voz. Rápido. Capturen al colaborador, el conde Ófilo, antes de que pueda salir de la finca. Si intenta huir o ignora las órdenes, están autorizados a disparar. Esta es una orden directa de arriba. Repito. Capturen al colaborador, el conde Ófilo, antes de que... Ófilo se tambaleó. Querida. Remira corrió a apoyarlo. Apoyándose en ella para mantener el equilibrio, Ófilo permaneció de pie torpemente, con la boca abierta, aturdido. Este no es el principio. No es más que el final del estado actual de las cosas. Al final, Daniel Steiner. Sus ojos pálidos perdieron toda vitalidad, como si estuvieran mirando hacia el futuro inevitable. Se ha tragado todo el imperio al mismo tiempo, en el gran salón de asambleas del Capitolio. Debemos detener la creación de la Oficina de Supervisión de Seguridad Nacional. Kademi, el nuevo líder del Partido Social Libertad, habló con fervor desde el podio. Todos los legisladores aquí presentes lo saben.
La creación de la Oficina de Supervisión de la Seguridad Nacional no solo vulneraría las libertades y los derechos del pueblo, sino que también sentaría el peligroso precedente de concentrar el poder sin control en manos de un solo hombre. Desde lo alto del asiento, el presidente de la Asamblea miró hacia abajo mientras Kademi alzaba la voz. Entiendo el propósito y el principio tras la creación de la oficina. Nadie aquí discute que traidores como el duque Belvar no deben volver a alzarse. ¿Pero es este el camino correcto? ¿De verdad crees que es el único? La mayoría de los asambleístas permanecieron en silencio ante el llamamiento de Kademi. Incluso para ellos, la creación de la oficina parecía demasiado radical. Muchos creían que la oficina debía crearse solo después de suficiente deliberación y justificación legal. Al notar que los legisladores comenzaban a vacilar, Kademi gritó después de un breve silencio: Señor presidente, y todos los honorables miembros de esta asamblea, ¿puede alguien aquí afirmar con seguridad que esta organización, la Oficina de Supervisión de la Seguridad, restringirá su alcance a colaboradores o terroristas? Yo, por mi parte, no lo creo. Lo que digo es que la persona nombrada como su director podría fácilmente capturar a inocentes. Kademi miró a los legisladores. La Oficina de Supervisión de Seguridad exige ese poder abrumador de Su Majestad la Emperatriz. Y ahora está coaccionando a la Asamblea Nacional para que apruebe su creación. ¿Es esto realmente por el bien del imperio? ¿O es solo por el coronel Daniel Steiner? Los murmullos resonaron por toda la cámara. Nadie esperaba que Kademi invocara directamente el nombre de Daniel Steiner. En un debate tan delicado, defender a Kademi era políticamente peligroso. Todos habían estado susurrando a puerta cerrada, pero a Kademi no le importó. Estaba seguro. Bloquear la creación de la Oficina de Supervisión de Seguridad era la única manera de sobrevivir. Fuimos elegidos para representar la voluntad del pueblo. El pueblo no quiere ser vigilado ni controlado. Si se ejerce vigilancia y control, como mínimo, también deben garantizarse la libertad y el derecho a la resistencia. Pero esta Oficina de Supervisión de la Seguridad que Daniel Steiner intenta crear. Kademi se detuvo a mitad de la frase y cerró la boca. Se escuchó un alboroto inusual que venía justo desde afuera de la cámara. Al principio pensó que había escuchado mal, pero el sonido de las botas militares cada vez era más fuerte. Otros legisladores, alarmados por el ruido, se giraron para mirar la entrada principal del salón de la asamblea. ¿Qué es ese ruido? ¿Podrían ser tropas de la Oficina Central de Seguridad? Aún así, entrar en la Asamblea Nacional. Mientras todos estaban desconcertados, las puertas se abrieron de repente y los granaderos irrumpieron. Mientras los legisladores jadeaban en estado de shock, los soldados ocuparon rápidamente la cámara. Desde su alto asiento, el presidente de la asamblea observó en un silencio atónito cómo los soldados rodeaban a los legisladores, y entonces vio al novelid que había ordenado esto: Daniel Steiner. Más allá de las puertas abiertas de par en par, entró Daniel, elegantemente vestido con su uniforme negro. Todas las miradas estaban fijas en él mientras caminaba tranquilamente hacia la cámara y se detuvo. Con las manos entrelazadas tras la espalda, Daniel miró lentamente a los legisladores antes de hacer una leve reverencia con una leve sonrisa. Honorables legisladores. Señor presidente. Lamento profundamente interrumpir su sesión a estas horas. Mientras los legisladores tragaban saliva con dificultad, Daniel continuó hablando. Veo que muchos de ustedes están sorprendidos, pero les pido que no me malinterpreten. No vine aquí a perseguir a los miembros de esta asamblea. Solo vine a aprehender a los colaboradores que se esconden aquí como parásitos. Kademi, todavía en el podio, rompió a sudar frío. Él sabía exactamente a quién se refería Daniel. Él, junto con varios miembros del Partido Social Libertad, había conspirado con el duque Belvar. Daniel había descubierto esto y ahora había tomado a la asamblea por sorpresa. Seré breve, así que les pido su cooperación. No deseo un caos innecesario, así que por favor permanezcan en sus asientos. ¿Qué crees que estás haciendo? El presidente interrumpió a Daniel, saltando de su asiento. Al descender del podio, el presidente se dirigió directamente hacia Daniel. Coronel Daniel Steiner. ¿Acaso pretende arrestar a legisladores en los sagrados salones de la Asamblea? ¿Pretende negar la inmunidad parlamentaria otorgada a nuestros miembros? Bloqueando el camino de Daniel, el orador lo miró con los ojos muy abiertos. Por muy especiales que sean las órdenes de Su Majestad, tal abuso de autoridad no se puede tolerar. Si retira miembros de este lugar, informaré personalmente a Su Majestad de su extralimitación en nombre del portavoz. ¿Me entiende? Aunque el presidente de la Cámara ladró con autoridad, Daniel no parpadeó. ¿Ha terminado de hablar, señor? ¿Puedo hablar ahora? Una de las cejas del presidente se arqueó. ¿Qué dijiste? Honorable presidente.
No vine aquí a arrestar a legisladores. Vine a aprehender a colaboradores. Los colaboradores no tienen inmunidad parlamentaria, ¿no le parece? Coronel Daniel Steiner. Primero se burla de esta asamblea y ahora me insulta. Daniel levantó una mano, interrumpiéndolo. Si cree que lo que hago es ilegal, no dude en informar a su majestad. No lo detendré. Sin embargo, tampoco me quedaré de brazos cruzados. Y si no te quedas quieto, ¿entonces qué? Bueno, supongo que no me quedaría más remedio que informar a su majestad que el portavoz intentó proteger a los colaboradores. ¿No le interesaría saber qué palabras creerá su majestad? Las palabras de Daniel hicieron vacilar al orador. El calor de su ira comenzó a enfriarse, y con él sintió un escalofrío en la columna. Miedo de lo que podría suceder después. El presidente se quedó sin palabras, y Daniel volvió a hablar con una sonrisa. Como usted mismo dijo, estoy cumpliendo una orden especial de su majestad. Así que, por favor, no se interponga en mi camino. Y una cosa más. Daniel bajó la mano y su voz se calmó. Esta es tu primera y última advertencia. Aunque sonaba a advertencia, tenía el peso de una orden. Y el portavoz ya no pudo discutir. Bajando la mirada, se hizo a un lado. Daniel levantó la cabeza y reanudó su discurso. Bien, entonces. Comencemos la operación. Batallón de granaderos. La sonrisa que había permanecido en los labios de Daniel se desvaneció en un instante. Arresten a todos los colaboradores que se esconden aquí disfrazados de humanos. Sus ojos se agudizaron mientras miraba hacia Academy, todavía de pie en el podio. Todos y cada uno de ellos los soldados, siguiendo las órdenes de Daniel, se movieron en perfecta coordinación. Fue una visión surrealista. Soldados deambulando por la Asamblea Nacional con esposas en la mano, pero ninguno de los legisladores se atrevió a protestar contra Daniel Steiner. En ese momento, en ese lugar, Daniel Steiner no era diferente del propio emperador. Maldita sea. En medio de la atmósfera mortal, uno de los legisladores que figuraban en la lista de colaboradores se puso de pie de un salto. Academy. Nuestro único delito es seguirte, ¿verdad? Ni siquiera sabíamos exactamente en qué nos estábamos metiendo. Si hubiéramos sabido que se trataba de unirnos a una rebelión, nunca habríamos cooperado. Mientras un legislador gritaba, otros, mirando nerviosamente entre los soldados y Daniel, comenzaron a ponerse de pie uno por uno. Así es. Fue ese pálido bastardo quien nos engañó. Es cierto que aceptamos su plan cegados por promesas de ganancias, sin investigar a fondo, pero no sabíamos que estaba vinculado a una rebelión. Exactamente. Coronel Daniel Steiner, señor. No negaré mi culpabilidad. Pero lo único que hice fue aceptar un modesto soborno a cambio de apoyar ciertos proyectos de ley. No tenía ni idea de sus verdaderas intenciones. Academy, cabrón. Nos estás arrastrando al infierno contigo. Políticos típicos, incluso acorralados, continuaron con sus maniobras políticas. Al señalar a Academy como el único instigador, buscaron disminuir su propia culpabilidad. Fue una táctica patética, pero cuando estaban rodeados de soldados, era todo lo que podían hacer. Aún así, para Academy, quien estaba siendo atacado por legisladores que habían sido sus aliados ayer mismo, el impacto fue abrumador. Ese shock rápidamente se transformó en ira. Apretando los dientes mientras observaba a los soldados atar a los legisladores enumerados en la lista del duque Belvar, Academy finalmente gritó. Dicen que no sabían lo que apoyaban. ¿Quién de ustedes no se dio cuenta de que estar de mi lado significaba oponerse al coronel Daniel Steiner? Nadie. Ni uno solo. Gracias a la abierta admisión de conspiración por parte de Academy, los murmullos se extendieron por la asamblea. Las intrigas políticas no eran nada nuevo, pero ver tanta división y traición en medio de los arrestos era, no obstante, un espectáculo impactante. Todos acordamos a sabiendas. Porque sabíamos que la creación de la Oficina de Supervisión de Seguridad sería una amenaza. Viejos buitres asquerosos. ¿Qué dijiste? ¿Sabes siquiera quién te puso al frente del Partido Social Libertad? ¿Sí? Fueron ustedes, legisladores. Al principio me preguntaba por qué, pero ahora lo entiendo. Me convirtieron en una figura decorativa por si todo se derrumbaba, planeando despedirme cuando llegara el momento. Ahora lo veo claro. Mientras se desarrollaba un baño de sangre verbal, los soldados se acercaron a Academy. Al ver que los soldados se acercaban con ataduras en la mano, Academy, con el rostro tenso, de repente golpeó su pie contra el suelo. Empujando a un lado al soldado que intentaba agarrarlo, se tambaleó hacia Daniel y gritó con urgencia. Coronel Daniel Steiner. Puedo contárselo todo. Esos viejos bastardos son los verdaderos cerebros. Solo estaba cegado por la ambición y buscaba ascender, nada más.
Ante la mirada de todos, Kademi se arrodilló ante Daniel. No pido mucho. Solo perdóname la vida. Si me dejas vivir, te diré todo lo que sé. Expondré lo corruptos que son esos viejos. Daniel miró en silencio a Kademi, que se arrastraba miserablemente. ¿Sabes qué es lo que más me repugna de criaturas como tú? Su voz fría resonó en la asamblea. Cuando la cámara quedó en silencio, Daniel habló de nuevo, en voz baja. Hombres como ustedes habrían seguido destrozando el imperio si no los hubieran atrapado. Pero en cuanto un cuchillo les toca la garganta, gritan que no tenían malas intenciones y suplican clemencia. Eso es lo que me parece tan repugnante. Todavía arrodillado, Daniel miró directamente a Kademi. Los dos eran de edad similar y relativamente guapos, pero la diferencia de poder era absoluta. Daniel era el alto comisionado interino de seguridad pública y tenía en sus manos la verdadera autoridad del imperio. Kademi no era más que un colaborador que se había puesto del lado del duque Belvar en su rebelión. Dicen que una rata acorralada muerde a un gato. Pero parece que ni siquiera tienes el orgullo de una rata. Los ojos de Kademi temblaron. No había ni una pizca de misericordia en la voz de Daniel. Al ver que el rostro de Kademi palidecía de desesperación, Daniel sonrió levemente y se puso de pie. Soldado. Quítame esta cosa de la vista. Varios granaderos asintieron y se acercaron rápidamente, obligando a Kademi a ponerse de pie y arrastrándolo lejos. Solo entonces, al darse cuenta de su situación, Kademi gritó desesperadamente, pero Daniel no le hizo caso. Satisfecho de que la situación estaba mayoritariamente bajo control, Daniel dio órdenes a los oficiales del batallón para terminar la operación y salió de la asamblea. Alto comisionado, bienvenido de nuevo, señor. Afuera, Luke y Phelps lo estaban esperando para saludarlo. Habían movilizado soldados para rodear la asamblea en caso de incidentes imprevistos. ¿Todo salió bien, señor? En respuesta a la pregunta de Luke, Daniel simplemente asintió y levantó la mirada hacia la capital. Bajo la luna llena, los vehículos de la policía militar circulaban por las calles con las sirenas a todo volumen. Mientras observaba la escena en silencio junto a Daniel, Phelps finalmente habló. Para esta noche, todos los colaboradores que acechan en el imperio habrán sido aprehendidos. Aunque, hay informes de que algunos ingeniosos han desaparecido de sus hogares. Aún así, como la guardia tiene las listas, no podrán escapar de la capital. Daniel permaneció en silencio. ¿Algunos de ellos escaparon? Esta purga había sido una operación sorpresa, basada en la lista de colaboradores del duque Belvar. Escuchar que algunos se habían escabullido lo inquietó. Coronel. Mientras el silencio se prolongaba, Phelps se giró para mirar a Daniel y, instintivamente, se puso rígido. Daniel miraba fijamente la capital con ojos firmes. A pesar de su juventud, su espíritu era tan férreo que la palabra sangre de hierro parecía hecha a su medida. Por supuesto. Debe tener otro plan que desconozco. Phelps se sintió seguro. Si se tratara de Daniel Steiner, incluso los colaboradores que se habían escondido serían finalmente perseguidos. No había ninguna base real para su certeza. Pero los innumerables logros que Daniel Steiner ya había alcanzado lo convencieron. Si es el coronel Daniel Steiner, no permitiría ni un solo hueco en su operación. Mientras tanto, en la sala de control de señales de una estación abandonada. Maldita sea. Daniel Steiner por fin lo ha conseguido. En la sala de control de señales de una estación abandonada, debido a la consolidación del ferrocarril, un grupo de nobles estaban sentados alrededor de una mesa, hablando bajo el tenue resplandor de una única bombilla incandescente. Un detalle particularmente inusual. Todos llevaban máscaras para cubrirse el rostro. Esto se debía a un acuerdo permanente. Si uno de ellos era capturado, no podría traicionar a los demás. Como resultado, todos los presentes usaban fielmente una máscara diferente al intercambiar opiniones. Incluso si logramos escapar sanos y salvos, ¿qué pasa con los demás? Dijimos que nos reuniríamos aquí en caso de emergencia, pero a juzgar por la cantidad, parece que falta alguien. Puede que estén en camino y si los atraparan, ¿no deberíamos mudarnos a otro sitio? ¿A dónde mudarse? Daniel Steiner tiene toda la capital confinada. No hay lugar más seguro que este. A la policía militar no se le ocurriría registrar una estación abandonada y deteriorada como esta. Aunque todos asintieron como si estuvieran de acuerdo, sus respiraciones estaban cargadas de inquietud y ansiedad. Reunirse en la estación abandonada en caso de emergencia había sido una buena idea, pero nadie pudo encontrar una contramedida clara contra Daniel Steiner. Mientras todos luchaban con sus pensamientos, un joven que llevaba una máscara de mascarada finalmente habló. ¿Nadie aquí tiene tropas privadas que pueda movilizar? Aunque nos superen en número, ¿no deberíamos al menos intentar bloquear a Daniel Steiner?
Traje a algunos hombres bajo el pretexto de ser acompañantes personales, pero ¿de qué sirven contra Daniel Steiner? Claro que no pudimos enfrentarlo directamente. Pero una vez que la situación se calme esta noche y la capital se tranquilice, Daniel Steiner seguramente bajará la guardia. Ahí es cuando debemos atacar. ¿Huelga? ¿Cómo? Ante el interés de algunos, el hombre de la máscara siguió adelante. Seleccionamos a aquellos entre nosotros que son hábiles en el sigilo y les ordenamos que asesinen a Daniel Steiner. Si lo logran, excelente. Si fallan, aún así, la ciudad se sumirá en el caos, y podemos aprovechar ese momento para escapar. Suena casi como una apuesta, pero ¿qué opción tenemos? Si nos quedamos aquí sentados, solo será una muerte sin sentido. Normalmente, los demás habrían descartado tales comentarios como una tontería, pero acorralados como estaban, las palabras del hombre enmascarado tenían peso. El problema es si los soldados rasos realmente cumplirán esas órdenes. Solo trajimos a los leales a nuestras casas. Los seleccionamos para su lealtad desde el principio, ¿no? Es cierto. Es repugnante sacrificarlos, pero no hay otra opción. Si por casualidad logramos asesinar a Daniel Steiner, tendremos la oportunidad de cambiarlo todo. Es una apuesta que vale la pena. Mientras los nobles discutían acaloradamente la posibilidad de asesinar a Daniel Steiner. Ahora bien. Una risa baja interrumpió el mensaje. Creo que ese plan está destinado al fracaso. La sala quedó en completo silencio, como si alguien hubiera vertido agua sobre un fuego abrasador. Todos volvieron la mirada hacia el origen de la voz y vieron a un hombre que llevaba una máscara de oso. ¿Una máscara de oso? Los nobles intercambiaron miradas de desconcierto. Nadie en esta reunión había usado antes una máscara de oso. Mientras la confusión se extendía sobre quién era este hombre, el hombre con máscara de oso levantó lentamente Novelict una mano. Para ser más precisos, no es solo que fracasará. Debe fracasar. ¿Por qué? El hombre se levantó la máscara. Lo que emergió debajo fue una visión desconocida para los nobles. Piel oscura. El silencio se hizo más profundo. Este lugar, mientras la bombilla incandescente parpadeaba en el cielo, el hombre sonrió levemente. Es tu tumba. Después de completar la detención a gran escala de colaboradores, Daniel finalmente pudo regresar a la oficina central de seguridad al amanecer. Lo hizo mientras escoltaba a una multitud de nobles con las muñecas atadas con una cuerda. La visión de numerosos nobles, otrora activos en el mundo político y de los negocios, siendo arrastrados como criminales era impactante sin importar quién lo presenciara. En medio de los rostros atónitos de los agentes de policía bajo el mando del alto comisionado de seguridad pública que custodiaban la oficina central de seguridad, Daniel dio sus órdenes en voz baja. Todos ellos debían ser encerrados bajo tierra y, si faltaba espacio, debían solicitar ayuda al cuerpo de policía militar. El alto comisionado, que albergaba cierto temor hacia Daniel, aceptó la orden haciendo una profunda reverencia. Después, Daniel entró en la oficina del alto comisionado de emergencia y cayó en una breve contemplación. Le molestaba que algunos nobles ingeniosos hubieran logrado escapar sin ser capturados. Al recibir un informe detallado, resultó que la cifra no era suficiente para ser preocupante, pero la incomodidad persistía. Entre los nobles capturados hoy, debe haber algunos relacionados con los que huyeron. Si reuniera información, realizar una búsqueda no sería difícil, pero el problema vino después. En el momento en que se complete perfectamente la purga de colaboradores, seré removido del cargo de alto comisionado de emergencia. A partir de ese momento, ya no sería el alto comisionado de emergencia que ejercía un poder omnipotente bajo las órdenes especiales del emperador. Tendría que volver a ser un simple soldado que seguía las órdenes del alto mando militar. Por supuesto, no se atreverían a tratarme tan descuidadamente como antes. Aún así, tener que obedecer las decisiones del alto mando era un camino directo hacia un futuro incierto. Para decirlo sin rodeos, ahora que los asuntos internos estaban resueltos, muy bien podrían decidir que era hora de que contribuyera externamente y enviarlo al frente oriental. Daniel recordó las batallas que soportó cuando era jefe de Estado Mayor de la 7ª División Blindada Magitech. En medio de los bombardeos enemigos, los disparos y los gritos resonaban en el campo de batalla, y las explosiones enviaban nubes de tierra volando, haciendo casi imposible asegurar cualquier visibilidad. Los francotiradores también les apuntaban. No había otra manera de describirlo que no fuera el infierno en la tierra.
Fue solo por suerte que sobreviví. Si la fuerza principal hubiera llegado incluso un poco más tarde, o si el bombardeo enemigo hubiera sido un poco más preciso, Daniel ya no estaría entre los vivos. En resumen, el campo de batalla era el lugar más alejado de la supervivencia que Daniel buscaba. No queriendo regresar jamás a ese horrible lugar, Daniel golpeó suavemente el escritorio con sus dedos mientras planeaba. No importa cómo lo mire, Sylvia y el alto mando militar parecen pensar en mí como una especie de ser omnipotente. Aunque no había sido su intención, Daniel había llevado a cabo con éxito cada una de las órdenes emitidas desde arriba hasta el momento. Además, al liderar la 7ª División Blindada Magitech y purgar a los colaboradores que incitaron los disturbios civiles, había demostrado una lealtad inquebrantable a la familia imperial. Ahora parecía que no le quedaban más vías de escape. Sin embargo, ya sea por buena o mala suerte, durante la purga masiva de colaboradores, varios nobles lograron escapar de la captura. En el gran esquema de las cosas, fue un pequeño error. Un error que podría corregirse fácilmente con el tiempo suficiente. Pero en política lo que importa no es la gravedad del error, sino la existencia del error mismo. Cuanto más cercana parecía una persona a la perfección, más probable era que un solo error se convirtiera en un defecto fatal. Si esto se divulga ampliamente, tanto el alto mando militar como el propio Sylvia inevitablemente comenzarían a desprenderse de las ilusiones que tenían sobre Daniel Steiner. Las expectativas excesivas mataron a la gente. Así, para Daniel, que buscaba desesperadamente sobrevivir, sus expectativas eran más veneno que bendición. Si pudiera aprovechar esta oportunidad para diluir ese veneno, no lo dudaría. Una vez decidido, Daniel inmediatamente cogió el auricular del teléfono y marcó. Estaba llamando a Bohelm, el editor jefe del diario imperial. Después de varios timbres, se escuchó una voz desde el otro extremo. Soy Bohelm, editor jefe del Imperial Daily. ¿Por qué me llama? Había un aire de arrogancia en la voz. Daniel inclinó la cabeza ligeramente confundido y abrió la boca para hablar. Habla el alto comisionado de emergencia, Daniel Steiner. ¿De verdad es usted el editor jefe Bohelm? Hubo un breve silencio, seguido por el sonido de algo estrellándose. Sonaba como una silla. Coronel Daniel Steiner. ¿Qué le lleva a llamarme personalmente? ¿Hubo algo en los periódicos recientes que le disgustó? Habiendo regresado a su voz original, Bohelm ahora estaba nervioso y torpe con la llamada. Temiendo haber cometido algún grave error, se estaba pisando su propia cola. Daniel, que no había llamado a Bohelm para reprenderlo, soltó una risa hueca y meneó la cabeza. No es eso. Llamo para hablar del artículo que saldrá en la portada del periódico mañana. Ah. Ya veo. Ya preparamos un borrador para la portada de mañana. El título es algo así como, La noche de la purga ha pasado. Retribución divina a los colaboradores. Ya veo. Respeto el diario imperial, pero ¿podrías revisar el título y el contenido? ¿Revisarlo? Claro que se puede. Si me dices con qué partes no estás satisfecho, haré las correcciones necesarias. Gracias. En ese caso, ¿podría centrar el artículo en los colaboradores que escaparon? Un buen título sería, El alto comisionado de emergencias desenvaina su espada, pero los colaboradores siguen desaparecidos. Un largo silencio se extendió a lo largo de la línea. Bohelm simplemente no podía comprender las verdaderas intenciones de Daniel. Después de un largo momento de reflexión, Bohelm habló con cautela, tratando de evaluar el estado de ánimo de Daniel. Si le entiendo bien, está pidiendo un artículo que destaque el error del coronel Daniel Steiner en la portada. En cierto modo, sí, coronel. ¿Por qué tomó esa decisión? Si pudiera explicarlo, creo que me ayudaría a entender y a proceder correctamente. No había forma de que Daniel pudiera explicar la verdadera razón. Después de una breve pausa para reflexionar, decidió ofrecer una verdad a medias. Porque necesito ese artículo. Prolongar la explicación solo generaría sospechas innecesarias. Porque lo necesita, coronel. Creyendo que Daniel debía tener sus razones, Bohelm asintió al otro lado de la línea. Entendido. Estableceré las pautas del artículo según corresponda. Al escuchar la firme respuesta de Bohelm, Daniel le dio las gracias y colgó el auricular. Daniel soltó una risita y se sintió aliviado de que todo estuviera yendo según lo planeado, y se reclinó en su silla. Cuando se publique el periódico de mañana, las ilusiones que todos tenían sobre mí se harán añicos. Sería imposible disipar todos los malentendidos acumulados, pero Daniel estaba satisfecho, pensando que al menos podría disolver una parte. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. A última hora de la noche siguiente, a la entrada de la estación abandonada, a las afueras de la capital. A juzgar por sus ropas adornadas con escudos familiares, deben ser soldados rasos de la nobleza.
Aunque ya están todos muertos. El mayor Aborian, el capitán de la guardia que había llegado a la estación abandonada tras recibir un informe, frunció el ceño. El teniente que estaba a su lado tenía una expresión igualmente sombría. La lividez post-mortem es bastante evidente. A juzgar por el estado de descomposición de los cadáveres, parece que llevan muertos al menos un día. Aborian, que llevaba guantes blancos, cogió un rifle cercano y sacó el cargador. El cargador está lleno. Ni siquiera dispararon un tiro. Lo que significa, fueron emboscados por enemigos que ya se habían infiltrado en la estación. Buena puntería, además. Todos los cadáveres tienen un agujero de bala en la cabeza. Desde luego, no son aficionados. ¿Serán profesionales? Sí. Disparan mejor que la mayoría de los soldados. Dejando escapar una tos por el hedor, Aborian se giró hacia los soldados que estaban en la retaguardia. Quédense aquí. Que nadie más se acerque. Sí, señor. Al escuchar las respuestas de los soldados, Aborian entró en la estación abandonada junto con su teniente. Apoyándose en sus linternas, ambos deambularon por la estación y, al entrar en la sala de control de señales, dejaron escapar jadeos involuntarios. Dios mío, parece que aquí hubo un baño de sangre. Aborian sacó un pañuelo de su bolsillo, se tapó la nariz y entró. Vieron nobles sentados alrededor de mesas, cada uno muerto con una bala alojada en el centro de la frente. Un hombre, aparentemente intentando escapar, yacía en la entrada con la parte posterior de la cabeza destrozada. Acercándose a uno de los nobles sentado en una silla, Aborian retiró lentamente la máscara que cubría el rostro del cadáver. Lo que apareció fue un rostro con la mandíbula floja y los ojos abiertos, retorcido por la muerte. Barón Tekorambol. Su comportamiento reciente me pareció sospechoso. Parece que sí se unió al duque Belvar. ¿No era el barón Tekorambol quien dirigía una fábrica de vidrio? Así es. Oí que su negocio no iba bien últimamente. Parece que se equivocó de camino. Con expresión de incredulidad, el teniente miró de Tekorambol a Aborian. Capitán. A juzgar por su atuendo y las crestas de sus ropas, los demás aquí presentes también parecen ser nobles. Lo que significa. Todos eran colaboradores. Considerando que se reunieron en un lugar tan remoto, debieron ser algunos de los partidarios de mayor rango del duque Belvar. Pero fueron completamente aniquilados. ¿Quién pudo haber hecho algo así? Aborian dejó escapar un suspiro bajo y dijo, solo podría ser una persona. El coronel Daniel Steiner. ¿Qué? Pero si miras el periódico de esta mañana, dice que los colaboradores están desaparecidos. Ese fue un artículo engañoso para eludir responsabilidades. Pretende afirmar que la muerte masiva de estos nobles no tiene nada que ver con la Oficina Central de Seguridad. ¿Por qué haría algo así? Idiota. Piénsalo. Aunque estos bastardos sean colaboradores, siguen siendo nobles. No puedes ejecutarlos sin más. Si no se resisten, tienes que arrestarlos y juzgarlos. Durante el proceso judicial, a excepción de unos pocos cuyos crímenes fueron particularmente graves, la mayoría evitaría la pena de muerte. Si todos los nobles capturados fueran condenados a muerte, inevitablemente se producirían trastornos políticos y sociales. Por eso el coronel Daniel usó una organización privada para eliminarlos limpiamente. No quería arriesgarse a causar problemas en el futuro. Ya veo. Aunque los mató a todos, el coronel Daniel no asumirá la responsabilidad. Después de todo, se ha informado ampliamente que varios colaboradores siguen desaparecidos. El asesinato de estos nobles no tendría ninguna relación con él. ¿Quién podría refutar la afirmación de Daniel Steiner? Además, como nunca se había revelado nada sobre la organización privada de Daniel, esto era un crimen perfecto. También sirvió como una clara advertencia para todos. Ni siquiera pienses en oponerte a mí. Parecía como si ese mensaje violento flotara densamente en el aire. Capitán, tragando saliva nerviosamente, el teniente miró a los nobles que habían muerto en masa mientras estaban sentados en sus sillas. Es un hombre verdaderamente aterrador, el coronel Daniel Steiner. Aborian no pudo ofrecer ninguna refutación a esto. Sí. Si hubiera decidido cooperar con el duque Belvar en el pasado, nadie menos que Aborian habría sido el que yaciera muerto en una de esas sillas. Amaneció. El amanecer significó que era hora de que Daniel se dedicara nuevamente a sus tareas. Hoy, la tarea de Daniel era dirigirse al gran salón de asambleas del Palacio Imperial e informar directamente a Su Majestad el Emperador. Así, desde primera hora de la mañana, ya se encontraba dentro de un vehículo militar, camino al palacio. Sentado en el asiento trasero, Daniel dejó escapar un suspiro mientras observaba el paisaje que pasaba a través de la ventana. Por fin he vuelto a la capital, pero no tengo tiempo para descansar. Me siento aún más ocupado que antes.
Mientras expresaba sus quejas internamente, el sonido de papeles dando vueltas llegó a sus oídos. Era el sonido de Lucky abriendo un archivo y revisando documentos. Después de escanear los documentos por un rato, Lucky se volvió hacia Daniel y habló. Alto comisionado, ¿cuánto tiempo piensa dedicar a la investigación y a la cobertura de prensa? No era una pregunta que requiriera mucha reflexión. Tengo la intención de terminarlo lo antes posible. Ya hemos obtenido toda la información necesaria. Planeo concluir la investigación en una semana y proceder con las acusaciones formales. Entendido. ¿Ha decidido cómo serán los juicios? Para reafirmar la autoridad de la familia imperial, deben ser juicios públicos. Necesitamos difundir ampliamente la corrupción de los nobles. De esa manera, el poder se concentrará naturalmente en su majestad. Estoy seguro de que su majestad estará de acuerdo con este enfoque. Asintiendo, Lucky sacó un bloc de notas de su bolsillo y escribió las palabras de Daniel. Como ayudante de Daniel Steiner, Lucky frecuentemente enfrentaba un aluvión de preguntas durante sus deberes oficiales, y parecía estar tomando notas para prepararse para responderlas en su nombre. En efecto, Lucky actuó en lugar de Daniel en asuntos públicos, ya que al propio Daniel no le gustaba aparecer en eventos oficiales a menos que fuera absolutamente necesario. Probablemente ella anda por ahí actuando en mi nombre de maneras que ni siquiera conozco. Pensar eso hizo que Daniel sintiera una punzada de culpa. Mientras Lucky guardaba el bloc de notas en su bolsillo y reanudaba la lectura de los documentos, Daniel le lanzó un comentario casualmente. Eres digno de elogio. Los hombros de Lucky se contrajeron levemente, sobresaltada. Observando su reacción con una mirada juguetona, Daniel dejó escapar una risita baja. Apoyar a alguien como yo, que se ve constantemente envuelto en incidentes y accidentes, no debe ser tarea fácil. Y, sin embargo, nunca has presentado una queja. Simplemente hago lo que debo hacer. Estoy seguro de que sí. Espero que sigas a mi lado como mi ayudante, sin otras intenciones. En otras palabras, incluso si las naciones aliadas emitieran una orden de asesinato, él esperaba que ella la pasara por alto una vez. Por otro lado, para Lucky, las palabras de Daniel se sintieron como una extensión de la confesión que había recibido antes. Nunca murmurando torpemente, Lucky susurró con una voz apenas audible. Nunca he albergado otras intenciones. Su expresión y su voz permanecieron tranquilas, pero ambas orejas de Lucky se habían tornado de un profundo tono rojo. Incluso su respiración se había vuelto ligeramente inestable. Preguntándose qué estaba causando esta reacción, Daniel la miró con una expresión perpleja, lo que provocó que Lucky dejara escapar una pequeña tos forzada. Lo más importante, coronel Daniel, es que hay una noticia que debo comunicarle. Aunque Daniel encontró sospechoso el repentino cambio de tema de Lucky, decidió no señalarlo. ¿Noticias? ¿De qué tipo? Bellanos, tras confirmar la estabilización de la capital, ha rebajado la categoría del imperio de país de alto riesgo. Actualmente, el imperio está clasificado como país que requiere precaución, y planean reanudar las relaciones diplomáticas pronto. ¿De verdad? Me alegra saberlo. Dada la situación actual del imperio, donde la aceleración del desarrollo nuclear era crucial para poner fin a la guerra, la reanudación de la diplomacia con Bellanos era algo que debía recibirse con los brazos abiertos. Si la guerra termina de alguna manera, finalmente podré vivir una vida pastoral pacífica. Mientras Daniel pensaba en esos pensamientos, el vehículo militar disminuyó gradualmente la velocidad. Una vez que se detuvo por completo, un soldado salió del asiento del conductor y abrió la puerta trasera. Hemos llegado, alto comisionado. Tras agradecerle al soldado que saludaba, Daniel salió del vehículo. Lo que vio fue el enorme palacio principal, que parecía como si varias mansiones se hubieran combinado, y las doncellas del palacio del patio interior esperando para saludarlo en la entrada. Al ver a Daniel desembarcar, las criadas se acercaron y le ofrecieron una reverencia tradicional. Bienvenido, coronel Daniel Steiner. Lo acompañaremos al gran salón de asambleas. A Daniel le parecía una carga ese trato tan fastidioso, pero como esas criadas simplemente cumplían órdenes de Selvia, hubiera sido descortés rechazarlas. Asintiendo en silencio, Daniel siguió a las sirvientas hasta el palacio principal y, después de caminar por un amplio pasillo, llegó al gran salón de asambleas, cuyas puertas ya estaban abiertas. En el interior, distinguidas figuras estaban sentadas en sus respectivas mesas, enfrascadas en conversaciones. La atmósfera era ligeramente diferente a cuando Daniel irrumpió en este lugar para arrestar al duque Belvar. Daniel, sintiéndose cada vez más tenso sin darse cuenta, fue interrumpido cuando la criada que lo guiaba hizo una reverencia respetuosa. Pueden entrar. Su majestad llegará pronto. Ah. Gracias por la escolta.
Somos nosotros quienes deberíamos estar agradecidos por el honor de escoltar al héroe del imperio. Sonriendo, la criada retrocedió respetuosamente. Daniel, observándola retirarse, se giró y comenzó a caminar hacia el salón de asambleas. A medida que se acercaba, podía escuchar las discusiones entre los altos funcionarios reunidos. El coronel Daniel Steiner ha inaugurado un nuevo orden. ¿Qué hay que criticar? Yo mismo fui encarcelado por ellos. Conozco bien las atrocidades que cometieron. Pero ¿qué valor tiene un orden construido sobre una montaña de cadáveres? Director de inteligencia, esos cadáveres eran colaboradores. ¿Intenta defender a los traidores que incitaron una guerra civil? No me refería a eso. Solo digo que las masacres no deben convertirse en una herramienta política. Es solo que todos ustedes desconocen lo que ocurrió ayer en la estación abandonada. El director de inteligencia Keltrak se quedó en silencio a mitad de la frase. Había visto a Daniel Steiner entrando en el gran salón de asambleas. Siguiendo la mirada de Keltrak, los ministros y generales rápidamente recuperaron el aliento y enderezaron sus posturas. Aunque todos los allí reunidos tenían rangos y títulos superiores a los de Daniel Steiner, paradójicamente todos desconfiaban de él. Los antecedentes de ser el alto comisionado de emergencia y el héroe de guerra favorecido por el emperador superaban los logros de cualquiera de los presentes. En tiempos de guerra, los logros eran el poder y la autoridad. Así pues, todos guardaron silencio, cuidando de no ofender a Daniel Steiner. Al director de inteligencia Keltrak no le gustó la situación. Hizo parecer como si Daniel Steiner actuara como el mismísimo emperador. Mientras Keltrak lo fulminaba con la mirada, Daniel sacó una silla y se sentó tranquilamente, adoptando un aire juguetón. ¿De qué hablaban? Parecía que hablaban de mí. Sin embargo, nadie respondió. Mientras la atmósfera se volvía incómoda y Daniel jugueteaba ociosamente con sus dedos, Keltrak finalmente abrió la boca. Escuchó bien. Hablábamos de usted, coronel Daniel Steiner. Daniel apartó la mirada de los demás y volvió su mirada hacia Keltrak. Ya veo. ¿De qué hablaban? Teníamos pensado hablarlo mientras no estabas aquí, pero ahora no importa. Coronel Daniel Steiner, recibimos información de que usted llevó a cabo una masacre de nobles registrados bajo el nombre del duque Belvar en la estación abandonada a las afueras de la capital. Daniel parpadeó sin comprender. Luego se encogió de hombros una vez y dejó escapar una risita baja. Es la primera vez que oigo hablar de ello. ¿Una masacre de nobles? ¿Por mí, dices? La risa de Daniel se alargó. Daniel agitó la mano como si hubiera escuchado un chiste particularmente malo y esbozó una leve sonrisa. Creo que te equivocas. No sé dónde empieza el chiste, pero debería asumir que lo de los nobles masacrados es un invento. Hablando con indiferencia, Daniel hizo que Keltrak comenzara a sudar frío. Los ministros y generales reunidos en el salón de asambleas también observaban a Daniel con una variedad de expresiones. Keltrak, que no esperaba que Daniel respondiera así, perdió las palabras momentáneamente antes de apenas recuperar la compostura. No es broma. Hubo una masacre en la estación abandonada. Y se ejecutó de forma muy sistemática. ¿Quién más que tú podría haber llevado a cabo algo así? Confirmando que la expresión de Keltrak era mortalmente seria, Daniel borró su sonrisa. Entonces estás diciendo que yo, Daniel levantó la mano y se señaló a sí mismo. Soy el principal autor de la masacre. Una sensación de presión indescriptible llenó la habitación, pero Keltrak no retrocedió. Sí. A juzgar por las circunstancias, no encaja nadie más. ¿Tiene pruebas? Ante la pregunta de Daniel, Keltrak no pudo responder fácilmente. No se encontró ninguna evidencia en la escena del crimen. Si me estás acusando sin pruebas, más vale que estés preparado. El aire en el salón de actos se volvió opresivamente pesado. Como alto comisionado de emergencia, Su Majestad me ha encomendado la tarea de purgar a los colaboradores. Si se interpreta el término colaboradores en sentido amplio, se refiere a la rebelión. Y dentro del ámbito de la rebelión, acusar falsamente a un inocente se incluye como delito. Daniel se detuvo por un momento. Le dio a Keltrak suficiente tiempo para comprender la situación a la que se enfrentaba. Solo después de que el reloj de pared hizo tic-tac unas cuantas veces, Daniel continuó. Director de inteligencia. Una voz fría perforó los oídos de Keltrak. Debe saber que el puesto de subdirector de inteligencia está actualmente vacante. Se refería al subdirector Feliston, que había sido capturado y encarcelado por colaborar con el duque Belvar. Como alguien que defiende la seguridad del imperio, Daniel golpeó suavemente la mesa y se reclinó contra la silla. No deseo crear más caos dejando también vacante el puesto de director de inteligencia. Los ojos de Keltrak se abrieron en estado de shock.
Ante la amenaza de Daniel, Keltrak tragó saliva con dificultad y le temblaban las manos. Observando atentamente a Keltrak, Daniel sonrió como para aliviar la tensión. Claro, solo bromeaba. Después de todo, director de inteligencia, seguro que me estaba gastando una broma pesada. La idea de que masacre nobles en la estación abandonada es absurda. Daniel dejó escapar una risita baja e incrédula y miró fijamente a Keltrak. Como si quisiera señalar que esta era su última advertencia, Daniel movió los labios en silencio. ¿Me equivoco, director de inteligencia? Daniel, entrecerrando bruscamente los ojos, parecía un depredador acechando a su presa. La respiración de Keltrak se volvió agitada en respuesta. Sintió como si una mano invisible subiera por su cuerpo y le apretara la garganta. Keltrak puso los ojos en blanco en busca de ayuda, pero los altos funcionarios reunidos en la mesa de la asamblea miraban hacia otro lado o mantenían silencio. Habían decidido que era mejor ponerse del lado de Daniel Steiner que defender a Keltrak, quien no había logrado gestionar a sus subordinados y había perdido la oficina de inteligencia ante el duque Belvar. Al observar el intercambio de palabras entre ambos, el jefe de personal Arman dejó escapar una risita baja. Una derrota total para Keltrak. La política es un juego de números. Quien tenga más cartas gana. Y en ese sentido, Keltrak tenía muy poco, mientras que Daniel tenía mucho más. Demasiado apresurado. Demasiado apresurado. Keltrak probablemente había subestimado a Daniel, quien había tomado el poder en tan poco tiempo. Debe haber asumido que a Daniel le faltaba fineza política. Probablemente pensó que si presionaba con fuerza, Daniel Steiner retrocedería un paso. Pero a juzgar por la compostura actual de Daniel, era plenamente consciente de las cartas que tenía en la mano. Comprendió instintivamente que no había necesidad de dar marcha atrás. Para Arman, este era un talento extraordinario. Si Daniel Steiner se hubiera puesto nervioso o hubiera dado alguna excusa incómoda al preguntarle sobre el incidente de la estación abandonada, Keltrak podría haberlo aprovechado. En cambio, en el momento en que se mencionó la estación abandonada, Daniel Steiner se rió, cambiando la atmósfera de la habitación. Inmediatamente después, el director de inteligencia declaró rotundamente, como si estuviera bromeando, que no tenía nada que ver con el incidente. Sin embargo, cuando el director de inteligencia no cedió, Daniel dio vuelta a la situación al acusar a Keltrak de incitar a la rebelión y ayudar a los traidores calumniando a un hombre inocente. Fue como dibujar una línea en la arena. Si tienes intención de atacarme, prepárate para ser atacado a tu vez. Y una vez cruzada esa línea, se produciría una catástrofe irreversible. Impresionante. Una retórica realmente impresionante. La manera de expresarse de Daniel Steiner era como un plato elaborado por un chef que conoce bien sus ingredientes. Como sabía que no estaba en una posición desventajosa, no dio un paso atrás, y como no dio un paso atrás, pudo presionar agresivamente a su oponente. Y encima de eso, fuera talento natural o no, Daniel actuó como si el incidente en la estación abandonada no tuviera absolutamente nada que ver con él. Para alguien que no supiera la verdad, habría parecido realmente como si Keltrak lo estuviera calumniando. Es por eso que Daniel Steiner siempre logra obtener la victoria en las negociaciones. Mientras Arman se maravillaba en silencio, Keltrak apretó los dientes. ¿Y cruzaría la línea y se involucraría en una confrontación sangrienta? ¿O se retiraría y garantizaría su seguridad? De pie en esa encrucijada, Keltrak decidió no cruzar la línea. Sabía que oponerse más a Daniel solo funcionaría en su contra. Parece que me pasé un poco con la broma. Si te ofendí, te pido perdón. Tras admitir la derrota, Keltrak inclinó la cabeza en señal de humillación. Aunque no había cooperado con el duque Belvar, Keltrak todavía era de sangre noble. Y ahora, se inclinaba ante Daniel Steiner, un oficial militar nacido de sangre común. Pensando que sería mejor no levantar la voz, Daniel aceptó la disculpa. Está bien. La gente comete errores en la vida. Sin embargo, con una leve sonrisa volviendo a sus labios, Daniel continuó en voz baja. Espero que no vuelvas a cometer el mismo error. Aunque sus labios sonreían, sus ojos no. Keltrak, levantando la cabeza, percibió la intención de Daniel y, tras una breve vacilación, abrió la boca. Lo tendré en cuenta y así la disputa entre ambos llegó a su fin, justo a tiempo. Su Majestad la Emperatriz está entrando.
Cuando resonó la voz del jefe del Palacio Interior, todos los funcionarios de la asamblea se levantaron de sus asientos. Y entonces, vestida con un uniforme blanco puro que simbolizaba el linaje imperial, con una capa carmesí que demostraba su condición de emperatriz, Sylvia entró en el gran salón de asambleas. Mientras todos expresaban su respeto en silencio, Sylvia caminó hacia el trono imperial y se sentó. Todos pueden sentarse solo después de la orden de Sylvia. Los funcionarios regresaron a sus asientos. Muy bien. Entonces, comencemos con los informes en orden. Al observar los rostros de los funcionarios, Sylvia inclinó la cabeza confundida. ¡Qué extraño! Han arrestado a todos los colaboradores, así que hoy debería ser un día de gran celebración. ¿Por qué tienen esa expresión tan sombría? A pesar de su pregunta, nadie respondió de inmediato. Al observarlos, el jefe de personal Arman dejó escapar un suspiro y le hizo una pequeña reverencia a Sylvia. Hubo una pequeña discusión, Su Majestad. Nada de qué preocuparse demasiado. Puede que sí. No es la primera vez que disfrazas una discusión de discusión. En fin, se resolvió correctamente. Así fue, en efecto. Mirando de reojo a aquel crack, que tosió nerviosamente por vergüenza, Arman sonrió levemente. Porque las partes involucradas llegaron a un entendimiento. La reunión, que comenzó a las 10 de la mañana, no concluyó hasta alrededor del mediodía. Cuando terminó, Sylvia ordenó a los funcionarios que se retiraran, pero le ordenó a Daniel Steiner que permaneciera, indicando que tenía asuntos adicionales que discutir con él. Entonces, ¿qué es lo que NOVLIGHT querías decir? Daniel abrió la boca silenciosamente en el ahora vacío gran salón de asambleas. Sylvia, tras confirmar que el sonido de los pasos de los funcionarios alejándose por el pasillo se había desvanecido, se levantó del trono imperial. Aunque parecía impresionante, el material del trono era bastante rígido, lo que hacía que fuera incómodo sentarse en él durante largos periodos. Se trata de lo que mencioné antes, respecto al asunto clasificado. Cuando decía clasificado se refería al proyecto Bargov. Cuando la expresión de Daniel cambió ligeramente, Sylvia se estiró ligeramente y habló. Pellanos ha accedido a enviarnos un enviado diplomático. Supongo que pretenden pedir algo a cambio de transferir personal relacionado con el proyecto a nuestro lado. Es natural. Pellanos no querría hacer un trato perdedor. En efecto. Eso no es incorrecto. Sin embargo, esta vez, Pellanos envió un despacho oficial solicitando la presencia del coronel Daniel Steiner en el lugar de las negociaciones. Daniel parpadeó sin comprender. ¿Yo, dices? No bromeo. El documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pellanos lo decía claramente. ¿Tienes idea de por qué? ¿Alguna idea? Bueno, ¿fue por amenazar al primer ministro de Pellanos? ¿O por el incidente de las apuestas fraudulentas en Pellanos? ¿O quizás por aquel momento tan agradable que pasó con la hija del primer ministro, por pura casualidad? Había demasiadas posibilidades, tantas, de hecho, que no podía dar una respuesta definitiva. Mientras el silencio de Daniel se prolongaba, Sylvia dejó escapar un bajo suspiro. Olvídalo. Si es difícil hablar de ello, no presionaré. Pero lo más importante. Sylvia se quedó callada y miró a Daniel con una expresión complicada, una mezcla de culpa y gratitud. Escuché que hiciste algo en la estación abandonada. Los que murieron en la estación abandonada eran nobles que regularmente habían expresado sus quejas a Sylvia. Ella los recordaba claramente. Ellos fueron los que constantemente se entrometieron y obstruyeron sus políticas a cada paso. Aunque el duque Belvar, el cabecilla del levantamiento, podía ser ejecutado, aquellos nobles que ostentaban el poder en diversos rincones de la capital probablemente habrían recibido sentencias leves y habrían quedado libres. Había sido una fuente de angustia constante y sutil para ella, pero Daniel personalmente dio un paso adelante y los eliminó todos. Desde la perspectiva de Sylvia, eso solo podía significar que Daniel había actuado por ella. No debió ser una decisión fácil. Pero, una vez más, actuaste en mi nombre. Pero para Daniel, que acababa de enterarse de que los nobles de la estación abandonada habían sido asesinados, fue un malentendido absurdo. Decidido a corregir ese ridículo concepto erróneo a toda costa, Daniel se levantó rápidamente de su asiento. Majestad. Eso es una calumnia. No sé por qué corre semejante rumor, pero yo no tuve nada que ver con ese incidente. Daniel estaba desesperado, pero Sylvia no le creyó. Para ser honesto, si no Daniel Steiner, ¿quién más en la capital podría haber llevado a cabo algo así? Muy bien. Creo que el coronel Steiner no tuvo nada que ver. Oficialmente, claro. Al ver la leve sonrisa en los labios de Sylvia, Daniel pensó, ella está equivocada. Al mirar esos ojos cariñosos, se dio cuenta de que ninguna negación la convencería de lo contrario. Esto es una locura.
Antes de darse cuenta, se había convertido en un loco dispuesto a cometer cualquier atrocidad por la emperatriz. Mientras soltaba una risa hueca y resignada, Sylvia se acercó a él. «¿Coronel Steiner?» A estas alturas, incluso por su propio bien. Sylvia levantó ambos brazos. Antes de que él pudiera reaccionar, ella lo abrazó suavemente. Escuchó un murmullo ininteligible en el medio. «Para que podamos, Su Majestad». Justo cuando estaba empezando a sentirse confundido por el abrazo repentino, unos pasos resonaron desde el pasillo. Daniel se sobresaltó, pero Sylvia solo lo abrazó más fuerte. Los pasos se acercaron y luego se detuvieron justo dentro del gran salón de asambleas. «¿Coronel Steiner?» Era la voz de Lucky. Cuando Daniel no salió de la sala de reuniones, ella se preocupó y fue a buscarlo. Pero lo que vio fue a Sylvia y Daniel abrazándose. Daniel, girando solo la cabeza, abrió la boca en un intento de explicar, visiblemente nervioso, pero lo que fuera que quería decir no se entendió. Cuando los ojos de Lucky se volvieron grises, Sylvia separó los labios. «Has llegado». Solo entonces soltó los brazos de Daniel y dio un paso atrás. Sylvia miró directamente a Lucky, el asesino de ojos rojos. Como si supiera algo. ¿Asesino de ojos rojos? No me digas, Sylvia ha descubierto la identidad de Lucky. Si eso fuera cierto, Daniel se encontraría en una situación peligrosamente precaria. Sylvia era la emperatriz del imperio. Lucky era un arma viviente de las naciones aliadas. Tomar partido por cualquiera de los dos significaba que un futuro desastroso estaba prácticamente garantizado. Justo cuando Daniel, ahora consciente de que su supervivencia podría estar en riesgo, comenzó a sudar fríamente, Lucky abrió la boca con calma. «Su Majestad. No se equivoca, pero en tiempos de guerra, matar es inevitable. El deber de un soldado es, después de todo, matar al enemigo». Era un punto válido. Pero para Sylvia, las palabras de Lucky no sonaron más que como una débil excusa. «¿Entonces quieres argumentar que no eres diferente de cualquier otro soldado común y corriente?» «Lo siento, pero sí, absurdo. Por lo que sé, tú». Sylvia se interrumpió a mitad de la frase. Ella había mirado de reojo a Daniel, que estaba a su lado. Daniel probablemente no sabe que esta mujer es una espía de las naciones aliadas. Si lo hubiera sabido, no habría tenido forma de mantenerla a su lado como ayudante. No había forma de que alguien como Daniel Steiner, quien había demostrado una devoción tan absoluta al imperio, albergara conscientemente a un espía. No quiero ponerle las cosas difíciles. Sylvia no tenía ganas de pelear con Lucky estando Daniel Steiner presente. Tranquilizó la voz. «¿Coronel Steiner?» Solo entonces Daniel recuperó el sentido y bajó la cabeza profundamente. «Su Majestad. Le pido disculpas sinceras. El comportamiento de mi ayudante fue irrespetuoso. Le hablaré con firmeza para que algo así no vuelva a ocurrir. Por favor, le ruego no se enoje». Sylvia sintió una punzada de culpa por el comportamiento nervioso de Daniel, pero no estaba dispuesta a dejarlo pasar. «No estoy enfadado. Solo quería pedirle al coronel Steiner que me diera un momento a solas para hablar con su ayudante». «¿Con mi ayudante?» Una vaga sensación de inquietud lo invadió, pero no podía rechazar una petición de la emperatriz. «Entendido. Por si acaso, esperaré afuera». Daniel levantó la cabeza, le lanzó a Lucky una mirada preocupada y luego se alejó. Llegó a la entrada del gran salón de asambleas y cerró la puerta silenciosamente detrás de él. Cuando solo quedaron las dos mujeres, un ligero silencio se apoderó de la habitación. Sus miradas se encontraron y chispas volaron en el aire entre ellos antes de que Sylvia hablara en voz baja. «Debió haber sido difícil ocultar tu identidad frente al coronel Steiner todo este tiempo». «No sé de qué hablas». «Ocultar mi identidad». Nombre en clave muerte carmesí. Los ojos de Lucky temblaron levemente. Sylvia, segura de haber tocado la fibra sensible, esbozó una leve sonrisa. ¿O quizás el alias segador de ojos rojos? He oído que te especializas en asesinatos de alto perfil, y que tu principal misión es ejecutar a quienes han traicionado a las naciones aliadas. Vaya, qué trabajo tan agotador debe ser. Su Majestad. No tengo ni idea de a qué se refiere. Claro. Imagino que querrás seguir fingiendo que no lo sabes. Pero esto no es algo que podamos simplemente negar. A diferencia de antes, he reunido pruebas que demuestran que eres un espía de las naciones aliadas. La compostura en el rostro de Lucky comenzó a tambalearse. Sylvia se acercó lentamente a ella. Como tengo las pruebas, ya no hay problema en castigarte. Pero dada la fidelidad con la que has cumplido con tus deberes como ayudante del coronel Steiner, te daré una oportunidad. Charla, sus tacones resonaron huecamente a través de la enorme cámara. Sylvia se detuvo a unos pasos de Lucky y habló. Abandona el imperio en silencio. Y no regreses jamás.
Fue una expulsión misericordiosa. La suave sentencia de la emperatriz para un espía del enemigo. Pero Lucky no era tonta. Ella sabía que Sylvia no mostraría amabilidad sin una razón. Lo entiendo. Lo que significa que no tengo por qué abandonar el imperio. ¿Estás sordo? Dije que tengo pruebas de que eres un espía de las Naciones Aliadas. Si no me crees, te las puedo mostrar. Creo que Su Majestad ha reunido esas pruebas. ¿Por qué darme una oportunidad? No hay motivo. La marea cambió. Sylvia tragó saliva secamente mientras Lucky continuó en un tono tranquilo. Su Majestad lo sabe. En cuanto me considere espía, la posición del coronel Steiner quedará irremediablemente dañada. Si el mundo se enterara de que el ayudante de Daniel Steiner era, de hecho, un espía de las Naciones Aliadas, las consecuencias serían tremendas. Incluso si el imperial Dail intentara encubrirlo, los periódicos independientes, desesperados por titulares, publicarían artículo tras artículo, y la gente los devoraría. Los rumores se propagaban al instante. Y cuando lo hacían, ni la corte imperial ni el ejército podían evitar exigir responsabilidades a Daniel Steiner. En el proceso surgieron todo tipo de chismes y Daniel Steiner se encontró completamente aislado. Incluso si las cosas salían bien, la etiqueta de un soldado que ni siquiera sabía que su propio ayudante era un espía lo seguiría hasta la muerte. Cuando todo termine, el coronel Steiner se sentirá resentido con Su Majestad. Tras haberle dado todo lo que tenía para salvarlo, al final, habrá sido Su Majestad quien lo puso en peligro. Los ojos color océano de Sylvia, claros y azules como el mar, temblaron levemente. Era natural que Sylvia se sintiera conmocionada. Sus intenciones habían sido leídas como un libro abierto. Ella quería desesperadamente contraatacar de alguna manera, pero sus labios se negaban a separarse. Porque ni una sola palabra de lo que Lucky había dicho estaba mal. El peor escenario posible. Daniel Steiner podría haberse obligado a dejar atrás su uniforme y regresar a la vida de un civil común y corriente. Para Daniel, que consideraba la devoción al imperio el mayor honor, un resultado así sería impensable. Devastador. Para Sylvia, que no podía soportar la idea de ver sufrir al hombre que amaba, era una elección que simplemente no podía permitir. Con los puños apretados sin razón alguna, oscilando entre la vacilación y la furia, Sylvia finalmente se armó de valor y le lanzó una mirada fría a Lucky. Si te niegas a renunciar, puede que no tenga más opción que eliminarte yo mismo. ¿Eliminarme personalmente, Su Majestad? Sí. Puede que estés cumpliendo con tus deberes como ayudante por ahora, pero quién sabe qué daño podrías causarle a Daniel en el futuro. Fue una advertencia abierta, un asesinato, dicho sin rodeos. Pero Lucky no reaccionó. Ella no había elegido ese camino, pero después de matar a más de unos cientos de personas, la amenaza de Sylvia pareció poco más que una rabieta infantil. Aún así, las rabietas de los niños podían ser letales si ese niño se sentaba en el trono imperial. Sin saber qué otra manera proceder, Lucky cayó en un breve silencio y luego decidió hablar desde el corazón. No tengo intención de hacerle daño al coronel Daniel Steiner. Ni ahora ni en el futuro. ¿Y esperas que crea eso? No le pediré la confianza a Su Majestad. Pero, para ser sincero, mi relación actual con las Naciones Aliadas dista mucho de ser amistosa. Empecé a cuestionarlas. Sylvia entrecerró una ceja. Esta fue la primera vez que oyó hablar de ello. Tras expresar mis preocupaciones, las Naciones Aliadas cortaron todo contacto. Por lo que sé, puede que ya me consideren un traidor. Entonces, lo que estás diciendo es, aunque las Naciones Aliadas me ordenaran matar al coronel Steiner, no obedecería. A eso me refiero. Así que, por favor, dejen de lado sus miedos. Escucharlo todo solo hizo que sus pensamientos se confundieran aún más. Insegura, Sylvia abrió lentamente la boca. Hablas como si te importara el coronel Steiner. Sí. Quizás, incluso más que Su Majestad. ¿Qué acabas de decir? Gracias a la audaz afirmación de Lucky sobre la profundidad de sus sentimientos, una red de venas apareció en la frente de Sylvia. ¿Y qué crees saber exactamente del coronel Steiner que te permite decir eso con tanto orgullo? El coronel Steiner y yo hemos pasado más de un año juntos, en estrecha colaboración. ¿De verdad cree que no intercambiamos secretos en todo ese tiempo? ¿Ja? Si de secretos se trata, yo también los tengo. Por ejemplo, sobre Kelly. Al oír el nombre de Kelly, la expresión de Lucky se volvió inusualmente tranquila y solemne. Si te refieres a Kelly, la conozco. Ella era la mujer que Daniel Steiner aún no había podido olvidar. Al recordar la imagen de Daniel sacando su foto y cayendo en una reflexión silenciosa, Lucky colocó una mano sobre su pecho y habló en voz baja. Estoy dispuesto a ocupar el puesto de Kelly, por el bien del coronel Steiner. ¿Está Su Majestad dispuesto a llegar tan lejos?
Ante las palabras de Lucky, Sylvia sintió que la confusión dentro de ella aumentaba hasta el punto de ebullición. ¿Acabo de oír bien? ¿Dice que está lista para ser su perro, para Daniel? La conmoción, nacida de la enorme falta de información, hizo que Sylvia se quedara paralizada en el lugar. Después de parpadear sin comprender durante unos instantes, apenas logró separar los labios. Espera. ¿Estás diciendo que el coronel Steiner quiere eso? Lucky recordó el momento en que Daniel le dijo, «Eres más valiosa para mí que ella», asintió levemente. Probablemente sí. Ante la tranquila afirmación de Lucky, Sylvia rompió a sudar frío sin siquiera darse cuenta. Su rostro se puso rojo y los finos pelos de sus brazos se erizaron. Completamente perdida, Sylvia dio un pequeño escalofrío. No lo sabía. Cruzándose de brazos para recomponerse, bajó la mirada al suelo. Encorvó ligeramente los hombros. No pensé que Daniel tuviera ese tipo de gustos. Y, sin embargo, el calor ardiente en sus mejillas se negaba a desaparecer. A medida que el malentendido de Sylvia se profundizaba, Daniel se encontraba afuera del gran salón de asambleas, cada vez más ansioso. A juzgar por la atmósfera, no hay forma de que fuera solo una conversación normal. La misma tensión letal del banquete de Navidad estaba inconfundiblemente presente. Cualquiera con un poco de sentido común podría decir que las dos mujeres estaban enfrascadas en una batalla de nervios y albergaban mala voluntad una hacia la otra. Si Sylvia se entera de la identidad de Lucky, ¿qué me pasará? ¿Podría movilizar a la oficina de seguridad para castigarla? ¿Y si, en el proceso, se descubre que he estado ocultando a un espía de las Naciones Aliadas? En el peor de los casos, podría terminar como el Duque Belvar. Por supuesto, Daniel no creía que Sylvia llegara tan lejos, pero incluso la más mínima posibilidad era suficiente para inquietarlo. Quería, más que nada, pegar la oreja a la puerta y escuchar a escondidas lo que los dos decían, pero no pudo hacerlo. No había nadie en el pasillo ahora, pero miembros de la Casa Imperial o funcionarios residentes podían pasar y presenciarlo. No puedo hacer nada. Solo puedo rezar para que esto no sea nada. Dejando escapar un bajo suspiro, Daniel se apoyó contra la pared del pasillo y miró fijamente hacia adelante. Más allá de las ventanas del pasillo se extendía el patio imperial. Quizás para enfatizar la majestuosidad del emperador, el patio fue diseñado con una disposición perfectamente simétrica, donde varios jardineros se dedicaban activamente a su trabajo. Algunos pájaros revoloteaban libremente entre ellos. Un pájaro, cansado de jugar, se posó en una rama para descansar, y las hojas bañadas de luz se mecieron suavemente. La mayoría de los rastros de la primavera ya han desaparecido. Pensar que el verano se acercaba rápidamente hizo que una ola de fatiga lo invadiera. Porque el verano es la temporada de guerra. Hasta donde Daniel sabía, fue en el verano cuando la Federación y la República entraron formalmente en conflicto. Si no recuerdo mal, la República ya había desplegado tropas en la frontera. Aún no habían declarado la guerra, pero sus preparativos la hacían prácticamente oficial. Gracias a eso, el Imperio había percibido los movimientos inusuales de la República y estaba en proceso de redistribuir sus propias fuerzas. Tendremos que retirar personal del frente oriental y reforzar el norte, pero eso inevitablemente debilitaría el control del Imperio en el frente oriental. Incluso con el ejército más fuerte del mundo, se verían obligados a luchar solo para contener los ataques enemigos. Aún así, había un hecho afortunado. La Federación aún no había realizado ningún movimiento significativo. A estas alturas, la Federación debería estar alineando sus preparativos de guerra con la República, pero con cambios mayores y menores en la línea de tiempo, la Federación actualmente dudaba en entrar en la guerra. Eso, al menos, fue un pequeño alivio para Daniel. Justo cuando se abrieron las puertas del gran salón de asambleas, lo que emergió fue Lucky, su cabello de un blanco brillante como la nieve. Después de cerrar suavemente la puerta detrás de ella, Lucky habló naturalmente tan pronto como sus ojos se encontraron con los de Daniel. Coronel Daniel. Su Majestad dice que su asunto está concluido y que ya puede abandonar el palacio. Un breve silencio pasó entre ellos. Aún inquieto en muchos frentes, Daniel rompió el silencio. ¿No pasó nada? O sea, entre tú y su Majestad. Sí. Simplemente intercambiamos unas palabras. Aunque se habían dicho muchas cosas, Lucky lo descartó como una mera conversación casual. El asunto ya estaba resuelto y ella no quería agobiar a Daniel contándole lo que había ocurrido dentro. Daniel sabía que sus palabras no eran del todo ciertas, pero decidió dejarlo pasar. Si ella parecía tan serena, él podía confiar en que lo había manejado bien. Pero había una cosa que no podía pasar por alto. Daniel dio un paso adelante y se detuvo justo frente a Lucky. Teniente. ¿Por qué le faltó tanto respeto a su Majestad?
Ante su pregunta, un destello sutil cruzó los ojos habitualmente impasibles de Lucky. Ni siquiera ella podía comprender claramente por qué estaba tan enojada en ese momento. Ella simplemente no quería ver a Daniel abrazando a Sylvia. Incapaz de expresar emociones tan tontas, Lucky permaneció en silencio y Daniel continuó. Teniente. Debe comprender que el hecho de que Su Majestad nos trate con cortesía y escuche nuestras opiniones es un acto de gracia, otorgado desde arriba. No somos sus iguales. Nunca lo seremos. Su Majestad es el sol del imperio, y nosotros solo somos quienes vivimos bajo él. La mirada de Lucky bajó lentamente. En realidad, ella había olvidado su lugar y había actuado mal. No había lugar para discusión. Así que, si alguna vez vuelves a hablar con Su Majestad, inclina la cabeza y escucha con respeto. Y si tienes algo que decir en desacuerdo, no lo digas directamente. Dímelo a través de mí. Este consejo es para tu bien, y para el de nadie más. ¿Entendido? Lucky inclinó la cabeza humildemente. Ciertamente fui descuidado. Tendré en cuenta tus palabras. Después de admitir su error y aceptar su consejo sin resistencia, Daniel no pudo reprenderla más. Decidiendo terminarlo allí, miró a Lucky con un rastro de frialdad. Para ser sincero, estoy decepcionado de ti. No permitas que esto vuelva a suceder. No necesito un ayudante incompetente. Dicho esto, Daniel se dio la vuelta y se alejó. Después de un breve retraso, Lucky lo siguió. Ella se mantuvo 2 pasos detrás de él. Mientras caminaban en silencio por los vastos pasillos del palacio, Lucky percibió un leve aroma a cereza. Esto es, el aroma que Sylvia había llevado hoy flotaba débilmente en el aire. No solo similares, era el perfume de Sylvia. Lucky se había estado preguntando por qué su fragancia aún permanecía en el borde de sus sentidos, hasta que se dio cuenta. El olor venía de Daniel. Cuando Sylvia lo abrazó con fuerza, un rastro de su perfume debió de haberse transferido al abrigo de su oficial. Era débil, lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido para los demás, pero Lucky, una ex sujeto de prueba con sentidos agudizados, lo había captado inmediatamente. Y a ella no le gustó. Pero eso no era lo único que la molestaba. Esa mujer también sabía lo de Kelly y todo este tiempo, Lucky había creído que era un secreto solo entre ella y Daniel. Pero no era cierto en absoluto. Esa constatación sacudió la confianza y la cercanía que sentía hacia Daniel. Creía saber mucho de él. Pero había sido solo una ilusión. Daniel nunca se había sincerado realmente con ella, no sobre sí mismo. Pero Lucky quería saber. Quería saber más que solo su gusto por los postres. ¿Qué tipo de pasado tenía? ¿Qué lo hacía feliz? ¿Qué paisajes le gustaban? ¿Qué odiaba? ¿Cuál era su tipo ideal y qué pasatiempos disfrutaba cuando estaba solo? No por conjeturas, sino directamente, del propio Daniel. Sin embargo, Daniel, consciente o inconscientemente, siempre ocultó esas partes de sí mismo. Como si dijera, no hay nada más que saber. Justo cuando los pensamientos de Lucky comenzaron a nublarse y sus ojos se cerraron a mitad de camino, Daniel, que caminaba delante, se detuvo. Teniente. Daniel giró su cuerpo y la miró. Lo que dije antes frente al salón de actos, no lo tomes a pecho. Ahora que sus emociones se habían enfriado, se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado duro y sintió un poco de culpa. Y como alguien que conocía el pasado de Lucky como espía de las Naciones Aliadas, Daniel también sabía que mantener una buena relación con ella era crucial. No creo que seas incompetente. Sinceramente, el problema es que eres demasiado capaz. Solo, ten un poco más de cuidado al hablar con Su Majestad. Daniel continuó, pero nada de esto llegó a oídos de Lucky. Estaba concentrada completamente en su sentido del olfato. El olor. El aroma a cereza del abrigo de Daniel parecía hacerse más fuerte. He oído que últimamente has estado trabajando demasiado con tantos turnos de noche. Yo también, pero tu dedicación el aroma de ese perfume la hizo sentir como si Sylvia estuviera reclamando a Daniel, arriesgándose a poseerlo. La inquietud se convirtió en celos, y esos celos dieron lugar a un pensamiento que normalmente nunca consideraría. Ese olor. Ella quería cubrirlo con lo suyo. El pensamiento era tan abrumador, tan absorbente, que ni siquiera podía llamarlo vergonzoso. Así que si hay algo que deseas, te lo concedo. ¿Qué dices? Cuando Daniel terminó de hablar, Lucky levantó lentamente la cabeza. En sus ojos carmesí, tan parecidos a la sangre, brillaba el temblor de un día de principios de primavera. Hay una cosa que me gustaría. Ella sabía que no debía hacer eso. Ella sabía que hacerle tal petición a Daniel la descalificaría como su ayudante. Pero solo por hoy, quería ser egoísta. Coronel Daniel, ella quería aferrarse a él. Si no te importa, su voz temblorosa se hizo más firme. Por favor, tras respirar profundamente para calmar sus nervios, Lucky reunió su coraje y movió los labios.
Abrázame, como abrazaste a su majestad. Una confesión silenciosa, dicha tímidamente al borde de la primavera, resonó suavemente por los pasillos del Palacio Imperial. Aunque Lucky había reunido todo su coraje para expresar sus sentimientos, Daniel estaba simplemente aturdido. ¿Quiere un abrazo? ¿Así nada más? Su mente se congeló ante la incomprensible petición. Incapaz de procesarlo, no pudo responder inmediatamente. En el pesado silencio, Daniel repasó múltiples escenarios en su cabeza. ¿Intenta ponerme en una situación difícil? ¿Venganza por la reprimenda que le di antes frente al salón de actos? No es imposible, pero no creía que Lucky fuera tan mezquina. ¿Alguna nueva técnica de asesinato? Fingir que me abrazas y me aplastas la columna. Ridículo. Incluso él encontró el pensamiento absurdo y dejó escapar una leve risita. Incluso si Lucky tuviera mala voluntad, no haría algo así dentro del Palacio Imperial. ¿Entonces es una táctica de seducción? Puede que aún no se haya rendido. Si fuera una trampa de miel, su comportamiento actual tendría sentido. Y, sin embargo, la expresión de Lucky era demasiado real para que él creyera que era una actuación. Sus vibrantes ojos rojos temblaron levemente de vergüenza, una emoción demasiado cruda para ser fingida. ¿Podría ser que yo le gustara? Mirando hacia atrás, habían estado juntos durante más de un año. Aparte del director del orfanato y los niños, ella era la persona con la que Daniel había pasado más tiempo. A través de numerosos incidentes, ella había amenazado su vida y la había salvado más de una vez. En el proceso, tal vez no fue tan descabellado que ella desarrollara algún tipo de apego humano hacia mí. No es que él creyera que fuera probable. En el juego original, Lucky era un arma viviente de sangre fría. No tenía expresiones faciales. Apenas hablaba a menos que fuera necesario. Ella era una máquina de muerte, que aniquilaba tropas imperiales en el campo de batalla. Durante todo el juego, lo único que se escuchó a su alrededor fueron gritos, no risas. Para que alguien como ella sienta algo humano por mí. Me pareció extraño. Demasiado contradictorio. Aún así, Daniel no podía percibir ninguna malicia en su petición. Y sin importar sus motivos, no había ninguna razón real para negárselo. Abrió la boca con cuidado. Si eso es realmente lo que quieres, ¿es suficiente? Los hombros de Lucky se sacudieron levemente. Ella pensó que él la rechazaría después del largo silencio, pero no lo hizo. Cuando ella asintió levemente, Daniel preguntó de nuevo. Teniente. Sabe que actualmente soy el alto comisionado de emergencia para la seguridad pública, supervisando toda la oficina central de seguridad. Alguien en mi posición le pregunta qué desea. Esta no es una oportunidad común. Quizás debería pensarlo bien y responder de nuevo. Lucky meneó la cabeza, como si quisiera decir que no necesitaba nada más. Estoy seguro de que no me arrepentiré de mi elección. Con eso que ella dijo, Daniel no pudo negarse. Él asintió, dio un paso adelante y atrajo suavemente a Lucky hacia un abrazo. En el momento en que sus cuerpos se tocaron, los ojos de Lucky se abrieron. Estar en los brazos de Daniel hizo que su corazón latiera fuera de control. Nerviosa y sin saber qué hacer, Lucky levantó lentamente las manos y lo envolvió con ellas. Luego, enterró su cara en su pecho. Hubo una vez antes, que algo así sucedió. Su voz era más firme ahora, el temblor dentro de ella se calmó. Siempre termino actuando como un niño contigo, coronel. Ella no sabía exactamente qué era ese sentimiento. Pero había una cosa de la que estaba segura. Justo como cuando Daniel dijo que yo era alguien importante para él. Lucky también consideraba ahora a Daniel alguien importante. Saboreando el calor de su abrazo, Lucky cerró lentamente los ojos. Mientras estaba en los brazos de Daniel, todas las preocupaciones que giraban en su cabeza parecieron desvanecerse. Ella quería aferrarse a ese momento un poco más, pero sabía que no podía. Si alguien de la casa imperial o un funcionario de la corte los viera así, seguramente se esparcirían rumores extraños. Y Lucky no quería poner a Daniel en una posición aún más incómoda. Entonces ella soltó suavemente el abrazo y dio un paso atrás. Perdóname. Parece que perdí el control por un momento. Recuperando la compostura, Lucky hizo una ligera reverencia hacia Daniel. Seré más precavido en el futuro para que algo así no vuelva a ocurrir. Lamento profundamente haberlos preocupado por lo ocurrido en el salón de actos. Volviendo a su expresión impasible habitual, Lucky levantó la cabeza y continuó. Entonces, le diré al conductor que arranque el motor. Tendré todo listo para la salida, así que puede tomarse su tiempo para terminar sus asuntos, coronel. Con eso, Lucky pasó a Daniel y caminó por el pasillo. Sus tacones hacían clic suavemente mientras se movía, y las puntas de sus orejas estaban ligeramente sonrojadas. Un delicado aroma a lavanda flotaba en el aire por donde ella había pasado.
Mientras observaba aturdido la figura de Luke que se alejaba, Daniel pensó, tal vez, solo tal vez. Hay más humanidad en ella de la que imaginaba. 10 días después. Oficina Central de Seguridad, Oficina del Alto Comisionado. Los juicios a los nobles están actualmente en curso, de acuerdo con los procedimientos especiales en tiempos de guerra. En la primera audiencia, se informó que el duque Belvar y varios nobles clave fueron condenados a muerte. Solo quedan los juicios individuales de los delincuentes menores, informó el oficial de inteligencia Phelps. Daniel asintió. Se están moviendo más rápido de lo esperado. Las acusaciones y los juicios se produjeron casi simultáneamente. Y los juicios mismos solo siguieron las formalidades más básicas. Los tribunales eran, en verdad, poco más que ejecutores del testamento de la emperatriz. De cualquier manera, saber que los enemigos internos habían sido eliminados limpiamente trajo consigo una sensación de alivio. Relajándose en su silla, Daniel habló. ¿Cuándo está prevista la ejecución del duque Belvar? Lo ejecutarán públicamente en la plaza al mediodía, dentro de 3 días. ¿3 días? ¿No es ese el día en que llega el enviado diplomático de Avellanos? Sí, señor. Su Majestad parece decidida a demostrarle a Avellanos que el imperio ha purgado a los cabecillas de la insurrección. Eso tiene sentido. Demostrar estabilidad interna sin duda nos daría ventaja en las negociaciones. No era un mal plan. Daniel asintió, pero Phelps bajó la voz. Pero, alto comisionado, ¿qué planea hacer con la familia del duque Belvar? Deberán pagar el precio por haber tenido al padre equivocado. Sus propiedades serán confiscadas y sus títulos nobiliarios serán despojados. Las empresas dirigidas por la familia Belvar pasarán a ser propiedad de su majestad, así que los nacionalizarán. Y luego, ¿también los ejecutarán? Disculpen si hablo fuera de lugar, pero, es una pena. Vivieron en el lujo hasta ahora, y de repente están a punto de perderlo todo. Para ser honesto, no estaba del todo claro qué crímenes habían cometido, pero no se podía evitar. Castigar incluso a las familias de los cabecillas redujo significativamente las posibilidades de que estallara otra rebelión. Aún así, Daniel no podía permitir que llegaran a su fin así como así, no cuando una vez había hecho un trato con el duque Belvar para obtener información. No los matarán. De hecho, prepararemos algunas casas abandonadas en las afueras de la capital y les permitiremos vivir allí. Comparado con sus vidas anteriores, será un infierno, pero aún podrán existir como seres humanos. Disculpe. Aunque lo prometiera, señor, no necesita ir tan lejos. Phelps se quedó en silencio, instintivamente nervioso. De ninguna manera. Despojar a una familia noble otrora poderosa de toda riqueza y títulos, y luego obligarlos a vivir al margen de la sociedad con solo las necesidades básicas cubiertas. Solo podría significar una cosa. Daniel Steiner quería conservar la imagen de una familia noble en ruinas como una advertencia viviente dentro de la propia capital. La gente verá a los hijos del duque viviendo esa vida miserable y pensará, esto es lo que sucede cuando desafías a Daniel Steiner. Así que los rumores eran ciertos, que los hombres poderosos de la historia convertirían a las familias de sus enemigos en juguetes. Para sus aliados podría haber parecido un gran hombre, pero para sus enemigos, no era nada menos que un demonio. Daniel sintió lástima por la familia del duque Belvar, pero Phelps no podía saberlo de ninguna manera. Y así, otra capa de malentendido hacia Daniel Steiner se instaló en la mente de Phelps. En ese momento, un golpe resonó en la oficina. Daniel miró hacia arriba y dio permiso para entrar, y Luke entró y ofreció un saludo seco. Alto comisionado. Cuando Daniel devolvió el saludo, Luke habló. Disculpas por molestarte durante tu apretada agenda. Está bien. ¿Qué pasa? Un empresario ha venido a solicitar una audiencia. Dice que desea hacer una donación para apoyar la recién creada Oficina de Supervisión de la Seguridad Nacional y que le gustaría hablar brevemente con usted. ¿Una donación a la Oficina de Supervisión? Esa fue la mejor noticia que Daniel había escuchado en todo el día. Se inclinó hacia adelante con interés. No me importa, pero si tiene vínculos con alguna casa noble o figura política, que se vaya. La oficina de supervisión debe mantenerse neutral. No te preocupes. Lo he investigado yo mismo. Está limpio. Ahora has despertado mi interés. ¿Sabemos quién es este empresario? Curiosamente, a pesar de gestionar varias empresas, es un hombre negro. Se presentó como. Luke hizo una breve pausa y luego terminó. Amtal, ¿quieres continuar con la reunión con Amtal? Fin del capítulo.